El título del mensaje lo están viendo hoy. Vamos a seguir con el libro de Efesios. Estaba yo pensando qué mensaje puede ser para la iglesia, pero vi el texto que nos correspondía y creo que Dios tiene mensaje para nosotros a través del capítulo 3. Se llama dispensadores. Es una palabra que me llamó la atención en este pasaje que leímos de 13 versículos. Hay una palabra ahí que me llamó mucho la atención que se llama dispensadores. Y el mensaje está para hacernos ver que eso es lo que somos, hermanos, somos unos dispensadores. Todos conocemos esta máquina, ¿no? Dispensadora de refresco. Yo cuando como, hermanos, tomo mucha agua, porque durante el resto del día generalmente no estoy tomando agua. Entonces yo creo que mi cuerpo, a la hora de comer, me pide mucha agua. Entonces mi familia sabe que las jarras de agua cuando comemos, pues deben ser jarras grandes, porque si es una jarra pequeña, casi yo me la voy a acabar. El problema es cuando salimos a comer fuera, porque ya sabe usted, en un restaurante usted pide una naranjada o una limonada y te llevan tu vasito, ¿no? Y pues yo digo, ay, esto no me sirve para nada, pero ya viendo el precio, pues dices, bueno, pues me la voy ahí chiquiteando. Pero a mí me gusta cuando vas a un restaurante de comida rápida o a un buffet y tienen estos dispensadores, porque sé que me voy a poder servir de agua o de refresco lo que yo quiera, hasta derramar el vaso y si quiero cambiar de sabor, puedo cambiar de sabor y puedo ir las veces que quiera y nadie te está monitoreando. Y bueno, usted se preguntará, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la predicación? Déjeme, vamos a ir para allá. Mire, quiero comenzar con un versículo antes de ir al pasaje que nos corresponde de Efesios, que está en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 1. Lo puse en la Reina Valera antigua porque me gusta que ahí lo tradujo como dispensadores. Dice, Pablo le está pidiendo a los corintios, téngannos los hombres por ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Pablo no le interesaba que lo vieran como un egresado de la mejor universidad a los pies de Gamaliel, o como un políglota, o como un empresario que tenía su empresa de vender tiendas, o como un viajero que conocía muchos lugares. Él quería que la gente lo conociera por dos cosas. Una, como ministro, y la otra es como un dispensador de los misterios de Dios. Eso es lo que Pablo quería que la gente lo viera. Una palabra que casi no utilizamos en la iglesia. Sí utilizamos la palabra ministro, pero ya no utilizamos esta palabra dispensador, o como dice ahora la Reina Valera 60, administradores de los misterios de Dios. La palabra en griego es oikonomos, que viene de ahí la palabra economía, que tiene que ver con un administrador, alguien que administra la economía de un lugar, alguien que administra lo que se va a dar. Y en la Reina Valera antigua lo traduce como un dispensador. Y es una palabra que casi ya no usamos en la iglesia, ¿no? Sí utilizamos la palabra ministro, muy rara vez que buenos días, hermanos dispensadores, yo nunca lo he oído, pero quiero que al final pensemos que esa es una palabra que nos debe de dar mucho énfasis en cuál es nuestro ministerio. Somos unos dispensadores, hermanos. Hasta ahorita vamos bien, ¿no? Entendemos lo que es un dispensador. Ahora vamos a entender por qué es que la Biblia nos dice que somos unos dispensadores. Tengo un poquito de tos y tengo mucha gripa y tengo mucha tos. Si por ahí ahorita me empiezo a toser, me disculpan. De una vez pido disculpas porque dice mi esposa que toso muy feo. Voy a tratar de no toser tan feo. Vengo muy bien amenazado por mi esposa. Cuidado y toses así. Entonces estoy tratando de aguantarme la tos. Bueno, dice el pasaje, voy a comenzar por la mitad del pasaje para que enseñarles en dónde está esta palabra de dispensador que me llamó mucho la atención en este pasaje. Está en el versículo 8 y 9 del capítulo 3 de Efesios. Dice Pablo, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, o sea, este regalo, de anunciar a los gentiles el evangelio. Ese es el primer regalo. Tenemos el regalo de anunciar el evangelio a los gentiles, las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Y ahí está esta palabra que me llamó la atención. Dice que Él tiene este regalo de aclarar a todos cuál sea la dispensación
cuál sea el dispensador del misterio escondido desde los siglos en Dios. Bueno, entonces es un regalo. La función de un dispensador está aquí. Son dos cosas que tiene que hacer un dispensador. La primera es anunciar entre los gentiles el evangelio, y la segunda es aclarar a todos cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos. Cada vez que tú abres la boca, hermano, cada vez que tú compartes, tienes estas dos misiones en la vida. Puedes hablarle a alguien del amor de Dios, puedes hablarle a alguien del evangelio, y estás como si alguien sediento acudiera a llenar su vaso de agua y tú estás dispensando el mensaje del evangelio. Pero también puedes abrir la boca y aclarar misterios. ¿Cuántas preguntas hay allá afuera que tú escuchas y es que qué habrá después de la muerte? ¿Y qué pasará? ¿Existirá el infierno? ¿Existirá el cielo? ¿Cómo puedo ser salvo? Todos esos misterios que la gente se anda preguntando allá afuera, tú eres un dispensador y la gente puede ir hacia ti y llenar ese vaso y tú abrir tu boca y eres un aclarador, como dice Pablo, de los misterios divinos. No sé si te habías puesto a pensar que Dios no puso ángeles, no mandó a seres celestiales, sino te tiene a ti y me tiene a mí para aclarar los misterios de Dios y para predicar el evangelio. Más o menos también en la mesa del Señor, ese fue el enfoque. Estamos aquí para abrir nuestra boca, para no solo predicar el evangelio, pero también para aclarar los misterios de Dios. Bueno, ahí está la palabra. Somos dispensadores. Tenemos dos propósitos: es abrir la boca para predicar y para aclarar los mensajes. Ahora vamos a ver en todo el pasaje de Efesios 4 características que debemos de tener como dispensadores de la gracia de Dios. Vamos a empezar con estas 4 características que debemos de tener. Bien, la primera, versículo 1 del capítulo 3 de Efesios. Comienza Pablo diciendo: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Hace tiempo recuerdo que McDonald's tenía los dispensadores de refresco a la vista. Y tú ibas y comprabas tu hamburguesa y si se te acababa el refresco te parabas y te servías. Ahora ya es muy difícil encontrar un McDonald's o un Burger King que los tenga a la vista, ¿no? Si te paras y le pides a la persona que está atendiendo, le pides más refresco, sí te lo dan, pero ya no es tan fácil como antes que ibas y te lo servías. Desde el punto de vista de salud, pues sí, tomas menos refresco y está más complicado. Desde el punto de vista del dueño, pues son más ahorros, gasto menos en refresco. Desde el punto de vista del cliente, pues dices, no, pues es más complicado ir y decirle a la persona que se desocupe para que me dé más refresco. Hay muchos puntos de vista, pero ¿quién es el que decide en dónde poner el dispensador, hermanos? Pues el dueño del McDonald's o el dueño del restaurante. Él decide en dónde va a estar ese dispensador. Así que, ¿quién está decidiendo, hermanos? ¿Dónde estamos comenzando este 2025? Yo no sé si Dios te diera a escoger, ¿en dónde estarías en enero? ¿En qué situación del 2025? ¿Cómo estarías? No sé si escogerías en donde estás ahorita, comenzando. Dios es quien decide en dónde ponernos. En este caso, ¿a dónde había puesto a Pablo, hermanos? En la cárcel. Desde mi punto de vista, que no me pide Dios punto de vista, pero desde mi punto de vista, yo digo, pues Pablo sería más útil estando afuera predicando. Pero desde el punto de vista de Dios, dice, no, me es más útil desde la cárcel. Y Dios decide poner a Pablo en la cárcel. Y Pablo lo entiende. Pablo dice, hay una causa por qué yo estoy en la cárcel. Yo entiendo esa causa. Yo entiendo que yo no decido en dónde voy a estar, en dónde voy a comenzar, por dónde tengo que pasar. El lugar en donde estamos, hermanos, está decidido por Dios. Estamos aquí en Momoxpan, en la iglesia del Sembrador. Tú crees que tú decidiste escoger esta iglesia, pero ¿sabes qué? Quien te escogió para pertenecer a esta iglesia local fue Él. Y nos trajo de diferentes lados, de diferentes estados, de diferentes ciudades, de diferentes situaciones.
para estar en esta iglesia. Y uno dice, no, yo escogí ir a la iglesia del Sembrador. No, Dios es el que nos puso aquí, Dios es el que escoge en dónde vamos a estar. Hermanos, yo sé que hay lugares que no nos gustan estar. Digo, no hablando de la iglesia, sino a lo mejor hay situaciones como Pablo que está en la cárcel, hay situaciones de enfermedad, hay situaciones de desempleo, hay situaciones en las cuales no nos gustaría estar pasando. Pero hermanos, eso lo tiene decidido Dios. Hay decisiones que se tienen que tomar en esos lugares que no las tomaríamos si estuviéramos en otra situación. Hay modos de pensar que tenemos que cambiar, que no cambiaríamos esos modos de pensar si no hubiéramos pasado por estas situaciones que estamos viviendo. Y lo más importante, hermanos, hay revelaciones por parte de Dios que quiere mostrarse a cada uno de nosotros de alguna forma diferente que no las recibiríamos si estuviéramos en una situación diferente. ¿Cómo vamos a conocer a un Dios proveedor si siempre tenemos dinero en el banco? Nunca vamos a conocer a un Dios proveedor. ¿Cómo vamos a conocer a un Dios sanador si siempre tenemos salud? Dios nos hace pasar por diversas situaciones para darnos diferentes revelaciones de Él. Y a veces también Dios nos pone en lugares quietos, hermanos, para que recibamos revelación. Yo me imagino a Pablo, una persona que no podía estar quieta, una persona que no podía estar en algún lugar, que siempre estaba pensando qué hacer y ahora dónde vamos a ir y qué viaje hacer y qué vamos a hacer en la iglesia. Y Dios dice, espérate, Pablo, tengo que darte revelaciones, tengo que decirte misterios que tienes que aclarar a la iglesia. Y lo pone en la cárcel. Si Pablo no hubiera estado en la cárcel, hermanos, las cartas de Efesios, de Filipenses, de Colosenses y de Filemón no las tendríamos. Y Pablo entiende, hay una causa por qué estoy acá. Dios se está revelando conmigo y ahora yo quiero presentarles estos misterios porque entiendo que yo soy un dispensador. Primera característica de un dispensador, hermanos, es que debe de estar en el lugar adecuado. Estás en el lugar adecuado, hermano. A lo mejor es un lugar temporal. Lo que sí te puedo decir es que es el lugar adecuado. Tenemos que pasar por diferentes situaciones, Señor, pero estamos en ese lugar porque Dios está interesado en personas de ese lugar en donde estás, porque Dios está interesado en cambiar ideas que no vas a poder cambiar si estuvieras en otra situación. Y estamos en ese lugar, hermanos, porque Dios se quiere revelar. No porque nos quiere hacer la vida imposible, sino porque quiere seguir trabajando con nuestras vidas. ¿Cómo estamos comenzando este enero, hermanos? No sé cómo lo estamos comenzando, pero estamos en el lugar correcto. Oye, pero es que hay mucha adversidad, es que hay muchas... Sí, ahí nos quiere tener Dios. Ahí nos quiere dar revelación. Ahí nos quiere cambiar formas de pensar. Estamos en el lugar adecuado, hermanos. Segunda característica de los dispensadores, hermanos. Versículo 2 del capítulo 3. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Pablo en el capítulo 4 más adelante va a hablar un poquito más de los dones del Espíritu Santo. Sin embargo, aquí los empieza a introducir de un título muy bonito. Dice que Dios le había dado una administración, que esa es la palabra oikonos de dispensador. Administradores de la gracia de Dios que me fue dada para con los demás. Hermanos, nuestros dones deben de ser administrados por Dios. ¿Qué sabor vas a dar? Yo sé que soy un dispensador. Yo quiero dar el sabor uva. Dice Dios y el Espíritu Santo, no. Te toca dar el sabor manzana. Porque dice primero a los Corintios capítulo 12 a 11, cuando está hablando que Él instituyó a unos profetas, a unos maestros, a unos apóstoles, que el Espíritu Santo reparta a cada uno en particular como Él quiere. No como tú y yo queremos. Quizá tú quieras ser maestro, quizá tú quieras ser pastor, pero el que decide qué sabor vas a dar, qué cantidad de azúcar, en dónde vas a estar, es Dios. Dios a cada uno de nosotros nos da un don, pero no el que pedimos, no por el que oramos, sino el que Él decide que es el adecuado para ser el canal de bendición hacia los demás.
Hermanos, no forcemos las cosas. Si no tenemos el don, no lo tenemos. Quizá yo quiero ser maestro, pero no tengo el don de ser maestro. Pero tengo otros dones. Y quiero ser maestro y me estoy esforzando por ser maestro, pero no tengo el don. Hermano, dedícate a tu don. Dios ya va a poner maestros, Dios ya va a poner pastores, Dios ya va a poner los dones que hagan falta en la iglesia. Lo que nos corresponde a cada uno, hermanos, es practicar el don que tenemos. Tú tienes el sabor adecuado, hermano. Tú tienes el sabor adecuado que hace falta en esta dispensación de sabores que Dios ha puesto aquí en la iglesia. Algo importante que está poniendo aquí Pablo en este versículo es que la administración de la gracia no es para cada uno de nosotros, sino que es para los demás. El don que tenemos, hermanos, es para el bien de los demás. En donde fuiste puesto, el don que tienes no necesariamente es para tu bien, sino para el bien de los demás. Hermanos, hay cosas por las cuales estás pasando que ni siquiera van a ser de bien para ti. ¿Sabes por qué a veces pasamos por situaciones? Nos deja pasar Dios, porque a veces nos deja pasar Dios por esas situaciones porque otro hermano va a pasar por esa situación. Y como tú ya pasaste por esa situación, vas a comprenderlo y vas a poderlo animar más. Si tú no has pasado por la pérdida de un familiar, no tienes palabras para consolar a alguien que está perdiendo un familiar. Si tú no has pasado por un periodo estando en el hospital, no tienes palabras de cómo darle a otro hermano ese ánimo, el cómo tú pasaste esa situación. A veces Dios nos deja pasar por situaciones en nuestro matrimonio, en la iglesia, en nuestro trabajo, porque quiere que seamos de bien para los demás. Todo lo que estamos viviendo, hermanos, no nada más es para nuestro crecimiento, sino es para el bien de cada uno de nosotros. Pablo está en la prisión no por el beneficio de él. Él está en la prisión por el beneficio de los demás. Porque Dios le va a dar una revelación ahí en la cárcel, inclusive para nosotros hoy en día, Iglesia Bíblica El Sembrador. En ese periodo de Pablo, Dios agarra el dispensador de Pablo y dice, a ver Pablo, te voy a quitar dos sabores. Te voy a quitar el sabor llamado judíos y te voy a quitar el sabor llamado gentiles. Ya no los vas a dispensar más, ya no los vas a dar más. Y te voy a poner un nuevo y delicioso sabor que se llama iglesia. Y en ese periodo de revelación que tiene Pablo, entiende que ya no son dos más pueblos, lo que veíamos en la última predicación, ya no somos dos hombres, ya no somos dos pueblos, ahora somos un solo edificio, ahora somos un solo hombre, un solo pueblo. Y Dios le está cambiando esos sabores para que ahora dé un nuevo sabor. Hermanos, Dios tiene que ser quien administre mi don. Todos tenemos al menos un don. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Todos en la iglesia, si tú eres hijo de Dios, al menos tienes un don y puedes tener muchos más. Pero nadie, hermanos, también esa es una seguridad, nadie tiene todos los dones que necesita la iglesia. Nadie. Ninguno de nosotros puede decir, no, yo tengo todos los dones, conmigo no hace falta. No, hermano. Nadie tiene todos los dones. Todos dependemos de cada uno de nosotros. Todos necesitamos edificarnos. Nadie puede decir, yo no necesito la iglesia. Hay hermanos que tienen el don que te falta. Hay hermanos que tienen el sabor que tú no tienes. Así que tenemos que asegurarnos de usar el don de manera correcta. ¿Cómo te aseguras tú, hermano, que estás usando tu don de manera correcta? ¿Tú qué harías para saber si tu don lo estás usando de manera correcta? ¿Cuál sería la medida? ¿Cómo tú dirías, es que sí, lo estoy usando de manera correcta o lo estoy usando de manera incorrecta? El capítulo 4, también que vamos a ver más adelante, en el versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso son los dones, para perfeccionar y para edificar a la iglesia. Si tu don, por muy fiel que lo estés haciendo, por muy celoso que guardes tu don, pero si no estás viendo el resultado, que estás edificando y que estás perfeccionando a la iglesia, no lo estamos usando de manera correcta. Es necesario que Dios administre mi don y que no lo use incorrectamente. Si con mi don, hermano, censuro, si con mi don destruyo, si con mi don desacredito, si con mi don confundo,
si con mi don decepciono, si con mi don manipulo, si con mi don intimido, no estoy siendo un buen administrador de lo que Dios me ha dado. Por eso es que la segunda característica es que mi don debe ser administrado por Dios. Tercera característica. Que por revelación, dice el versículo 3 del capítulo 3, me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y este es el misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio,